Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir este bonito chaleco. Está hecho uniendo pentágonos a crochet y necesitamos aproximadamente unos 180 gramos de lana número 4 para la talla grande. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo y lo ajustamos. A continuación levantamos 2 y 3 cadenas que corresponden a un primer punto alto y hacemos otros 2 puntos altos para completar un grupo de 3. Sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos 3 puntos altos. Ahora hacemos 2 cadenas y repetimos 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas y 1, 2 y 3 puntos altos. Hasta este momento tenemos 1, 2, 3. Vamos a completar 2 grupos más para un total de 5 y regresamos. Cuando completemos el último grupo, 1, 2, 3, 4 y 5, terminamos con las 2 cadenas y unimos justo encima del último. Nos vamos a deslizar hasta el centro, punto por punto, hasta que lleguemos a donde están las cadenas de separación. Ahí volvemos a repetir 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y dentro del espacio hacemos 1 y 2. Contando las cadenas tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Para pasar de una esquina a la otra, hacemos una cadena y nos pasamos a este. 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas y otros 3 puntos altos en el mismo espacio. Y ya tenemos nuevamente otra esquina. Como esto es un pentágono, tiene 5 esquinas en vez de 4. Hacemos una cadena, pasamos a la siguiente y repetimos 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Y así vamos a hacer con cada uno de los que nos faltan hasta llegar al final. Una vez llegamos a la última, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntas en total. Terminamos con la cadena de separación y justo en el punto número 3 o cadena número 3, ahí cerramos con el punto deslizado y nos vamos a deslizar. Como vamos a cambiar el color, cortamos la hebra, pero si ustedes lo quieren hacer todo de un solo color, pues no tienen que cortarla. Ahora giramos y cerramos el centro por completo. Tiramos hasta que se cierre y luego por la parte de atrás de los hilos pasamos y escondemos un poco y cortamos al ras. Ahora voy a cambiar a un color blanco. Hacemos el nudo y nos vamos a conectar justo en esta primera esquina para de una vez esconder el hilo que nos sobró de la vuelta anterior. Ahí conectamos el color blanco, ajustamos y levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto y hacemos 1 y 2.
Ya tenemos el grupo de 3, 2 cadenas y otros 3 grupos. En todas las esquinas, que son 5, siempre vamos a hacer 3 grupos, 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Y esto se va a mantener hasta el final. Cortamos estos hilos ya para que no estorben. Aquí tenemos la primera esquina. 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Y eso lo vamos a hacer con todas. Ahora, para hacer entre una esquina y la otra, hacemos una cadena lazada. Encima del punto, antes de llegar a la cadena de separación, hacemos un punto alto. Una cadena. Encima del siguiente punto, hacemos otro punto alto. Cadena de separación y nos pasamos directo a la esquina. Y esta va a ser la forma en la que va a ir creciendo el tejido. Aquí abajo teníamos solo un espacio, ya en este tenemos 1, 2 y 3 espacios. Completamos el tercer punto, 2 cadenas, en el mismo lugar otros 3 puntos. Ahora vamos a pasar a la otra, hacemos exactamente lo mismo, una cadena. Encima del punto que está pegado al espacio, hacemos un punto alto, una cadena. Encima del siguiente, después del espacio, hacemos un punto alto, una cadena y nos pasamos directo a completar la otra esquina. Y todo esto que repetimos en este y este lado, lo vamos a hacer en los demás. Una vez llegamos al final, terminamos con la cadena de separación, unimos en la cadena número 3 donde iniciamos con puntos deslizados para cerrar la vuelta y nos volvemos a deslizar al centro. Levantamos nuevamente 3 cadenas y repetimos la esquina, que son 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Ya tenemos los 3 primeros. Ahora vamos con otros 3 puntos altos juntos. Y como les dije, las esquinas no cambian, se van a mantener exactamente igual hasta el final. Ahora llegamos aquí donde en la vuelta anterior teníamos un 2 y 3 espacios. Ahora, cadena de separación. En el punto que está pegado al primer espacio, justo ahí encima, hacemos un punto alto. Y esto ya nos va a dar un espacio más de aumento. Cadena, encima del punto, punto alto. Cadena, encima del punto, punto alto. Una cadena. Y aquí, justo después que pasamos el espacio en ese primer punto, hacemos otro punto alto. La cadena y nos pasamos a la esquina. Y miren, ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Aumentó 2 espacios más en esta vuelta. Hacemos la esquina y volvemos a repetir. Cadena de separación. Hacemos un punto encima del primer grupo. Luego punto por punto separado por una cadena. Y luego hacemos el otro punto encima. Cuando crucemos el primer espacio, ahí justo encima hacemos el punto. Y así vamos a hacer con toda la vuelta. Llegamos al final de esta segunda vuelta en color blanco, nos deslizamos y completamos la esquina. Les voy a explicar una vuelta más porque todas van a ser exactamente iguales, se van a repetir lo mismo. Llegamos aquí, hacemos una cadena y comenzamos con el primero encima entre el espacio. Y ahí ya volvimos a aumentar un grupo más. De ahí completamos punto por punto, encima de cada uno separado por una cadena. Cuando lleguemos aquí para la esquina, hacemos uno en este y es la forma en que van aumentando 2 espacios en cada línea. Así vamos a hacer hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos 1, 2, 3 y 4 líneas de color blanco más las 2 de color rosado, son un total de 6. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Si ustedes lo quieren hacer más grande, siguen el mismo patrón de aumentos. Esto mide así de este lado unos 23 centímetros y hacia arriba
unos 22 para que tengan una idea más o menos del tamaño que tiene la pieza. Llegamos aquí al final, unimos con el punto deslizado, me voy a deslizar 1 y 2 para quedar aquí justo en la esquina. Cortamos la hebra, hacemos el nudo. Ahora voy a utilizar una aguja lanera para unir las piezas. Vamos a tejer un total de 5 piezas. Aquí yo tengo ya las otras 4 listas, más esta son 5. Y voy a tener una aguja lanera con una hebra de hilo. Si ustedes lo quieren hacer con el gancho, con puntos bajos, puntos deslizados, lo que ustedes quieran, también lo pueden hacer. Pero a mí se me hace mucho más fácil y rápido con la aguja lanera, así que los voy a coser de esa forma. Conectamos una hebra aproximadamente medio metro y vamos a acomodar las piezas. Vamos a acomodar una pieza así. Esto tiene 5 puntas, 2 hacia arriba y 1, 2 y 3 hacia abajo. Vamos a unir una aquí y la otra así. Entonces, vamos a coser primero toda esta parte de arriba y luego de nuevo hacia arriba. Y después unimos las dos partes hacia abajo. Voy a comenzar con las primeras dos. Vamos a retirar esta. Tomamos aquí desde donde está la primera cadena y la del otro lado. Ahí hacemos un nudo, un segundo nudo y lo apretamos. Y ahora comenzamos a dar puntadas. Ya yo les he mostrado con muchos videos. Tomamos la parte de abajo de la cadena de un lado y la del otro. Solo estoy haciendo en una sola cadena. Tenemos aquí dos partes de la cadena, solo tomamos la parte de abajo y en el otro lado el que corresponde. Y vamos dando puntadas. Cuando tengamos aproximadamente unas 3 puntadas o 4, 3 o 4, las que ustedes quieran, sujetamos aquí en la esquina y estiramos para que el hilo se recoja y nos quede más bonito, para que no nos queden muy flojas. Volvemos aquí, tomamos el punto que corresponde y el del otro lado. Y vamos así, dando puntadas cadena por cadena y punto por punto. Uno de un lado y el otro del otro lado. Ya tenemos aproximadamente unos 3, volvemos a tirar de la hebra. Y así es como nos va quedando la costura. Cuando lleguemos aquí, justo al final, tomamos el otro, lo cosemos hacia arriba y luego venimos y cosemos la parte del centro. Cuando terminemos de unir las 3 piezas, así nos queda una pieza en la parte de encima con 2 puntas hacia arriba y luego 2 piezas en la parte de abajo. Las otras 2 que nos quedan ahora las vamos a unir aquí, solo de un lado, así. Y la otra lo vamos a hacer lo mismo. Como esto está un poco grande no se ve, pero vamos a tomar y vamos a unir. Como los 5 lados son iguales, no importa de cuál lado lo unan, pero en este lado, miren, esta es la pieza que va hacia arriba y hay 2 piezas abajo. En las 2 piezas de abajo, justo en el costado, vamos a unir uno y en el otro, el otro. Cuando terminemos de unir las piezas de los lados, doblamos así una hacia el frente y luego la otra. Esta es la parte de enfrente y la parte que tiene 3 piezas va hacia atrás. Algo así. Ahora vamos a hacer aquí los tirantes, que los vamos a unir de este lado con la parte de atrás y de esta esquina con la parte de atrás. Nos aseguramos que esté con el revés hacia adentro y el derecho hacia afuera. Conectamos la hebra. Aquí tenemos la primera esquina, justo en el primer punto de la esquina, en este. Ahí vamos a conectar la hebra, hacemos el nudo y levantamos 3 cadenas. Hacemos lazada, nos pasamos al centro y lo repetimos tal y como está. 3 puntos altos.
2 cadenas y en el mismo lugar 3 puntos altos. Lo voy a colocar así para que se pueda apreciar mejor. Comenzamos con 3 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos, y ahora hacemos lazada y en el último hacemos un punto alto y nos queda algo así. Levantamos 1, 2, 3 cadenas, lazada y giramos. Nos vamos al centro y repetimos 3 puntos altos. Siempre vamos a repetir lo mismo hasta el final. 2 cadenas y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Ahora volvemos. Lazada justo encima del último punto. Ahí hacemos otro punto alto. Y nos va quedando algo así. Volvemos con 3 cadenas. Lazada, volvemos a girar. Y repetimos 3 puntos, 2 cadenas y 3 puntos. Y luego en el último, justo encima, hacemos un punto alto. Así vamos a continuar hasta alcanzar el tamaño deseado para unirlo en esta parte. Una vez terminamos el largo deseado, aquí le coloqué, después que terminamos en la esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 grupos. Ya esta la tengo lista para que vean cómo queda. Pero lo mejor es que se la prueben para que vean el tamaño que necesitan. Terminamos aquí. Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Venimos acá al otro lado, lo doblamos así y tomamos aquí el primer punto en el abanico. Pasamos la hebra al otro lado, hacemos lazada y nos vamos al centro a completar 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos y una de las 2 cadenas. Tomamos aquí el centro en la parte de atrás, lo pasamos así por dentro, lazada y completamos los otros 3. 1, 2 y 3. Ahora volvemos a retirar, tomamos el último, pasamos por dentro y ahora terminamos el punto alto. Y cortamos la hebra. Hacemos el nudo ahí y luego lo escondemos y nos queda algo así. Ya tenemos el segundo. Y aquí podemos ver claramente cómo nos va quedando ya la forma del chaleco. Ahora vamos a esconder ese hilo que nos sobró ahí para comenzar a hacer todo el borde. Para comenzar con el borde lo voy a hacer desde aquí, desde el costado donde va el brazo, pero ustedes pueden comenzar en el lugar que quieran porque igual hay que hacer el borde todo alrededor. Voy a comenzar aquí en este punto. Ahí hacemos el nudo y conectamos la hebra. Y vamos a hacer puntos bajos. Ahí mismo comenzamos con el primer punto bajo. Vamos a la siguiente cadena y hacemos punto bajo, siguiente cadena, punto bajo. Y así vamos a continuar. Cada una de las cadenas vamos a hacer un punto bajo hasta que lleguemos aquí a esta parte donde tenemos el tirante. Una vez llegamos aquí, donde están estos puntos altos que separaron a los grupos, en esos vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 en el mismo lugar. Nos pasamos al otro y también hacemos 3 puntos bajos. Porque es un punto largo que tiene más espacio, entonces hay que hacer 3 para ocupar todo el espacio. Continuamos todos los puntos alrededor hasta que lleguemos a este lado. Cuando lleguemos a este lado ya es punto por punto encima de cada una de las cadenas. Solo en estas partes donde tenemos el tirante, que tenemos estos puntos largos, vamos a hacer 3. En el resto de todos los bordes, en los costados, en la parte de aquí enfrente, en la parte de abajo, va a ser punto por punto. Una vez llegamos al final de la vuelta,
vamos a unir con punto deslizado aquí donde comenzamos en el primero o en la primera cadena. Hacemos una cadena y ahí mismo comenzamos con un punto bajo. De aquí en adelante solamente vamos a repetir punto sobre punto. Llegamos al final, volvemos a unir y repetimos una tercera, cuarta vuelta, depende qué tan grueso quieran el borde. Así van a ser la cantidad de vueltas que van a hacer. En este lado hice 3, miren cómo queda de grueso, para que lo tengan en cuenta si lo quieren así o un poco más delgadito o más grueso. Y lo mismo lo vamos a repetir por la parte de adentro, el cuello y toda la parte donde tenemos así las cadenas. Vamos a hacer un par de vueltas o 3 vueltas dependiendo del grueso que más nos guste. Una vez completamos todo el borde, así nos queda la parte de abajo, 3 líneas aquí en el frente y 3 líneas en los brazos. Ahora en esta parte de aquí del frente lo pueden cerrar con una cadena larga que la pueden cruzar, le pueden colocar botones, broches o solamente pueden tejer una cadena. Yo tejí una cadena de unos 30 puntos aproximadamente y la pasamos así por los agujeros más grandes. Y le hacemos aquí un lacito, un nudo, lo que ustedes quieran, para cerrar solo en esta parte de enfrente. Y ya está lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.